Mi nombre es Ivana Valverde, soy docente titular de la Cátedra de Histología y docente también de tercer año de Patología. Justamente en estos momentos estoy como jefe de departamento de Patología. Es por esa razón que no estoy dando prácticas en histología ni en patología, lógicamente. Pero sí las teóricas que me corresponden en histología las voy a dar. Bueno, el día de hoy, que solamente en este día vamos a ver lo que es el aparato digestivo o tubo digestivo, ¿no es cierto? Ustedes la pasada semana, ¿me escuchan, verdad? Sí, doctora. La pasada semana he podido observar o ver el tema de lo que es tubo digestivo 1, que involucra cavidad oral hasta lo que es la faringe. Nosotros lo que vamos a pasar el día de hoy es lo que es el aparato digestivo tubular. Y eso netamente involucra 4 órganos principales, que es el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. ¿No es cierto? La siguiente clase, la siguiente semana es lo que va a llamar tubo digestivo o aparato digestivo 3, lo que son las glándulas anexas o accesorias a lo que es este aparato. ¿Qué es lo que debemos empezar sabiendo? Todo el aparato digestivo, desde el esófago hasta lo que es el intestino grueso, tiene 4 capas. Lo que nosotros debemos reconocer también en histología, a la microscopía, son las 4 capas. Histológicamente hablando, una capa mucosa, una submucosa, la muscular y la adventicia o serosa. ¿Sabemos por qué se denomina serosa? Eso ya lo hemos visto en qué. Está prohibido sacar fotos. ¿Saben por qué se denomina serosa? Esto lo han debido ver en el video. ¿Por qué llamamos serosa? O mesotelios. En cavidad pleural, en cavidad abdominal, han debido tocar el punto de los mesotelios. ¿Nada? Es cuando una estructura está revestida por epitelio plano, simple, ¿es cierto? Sobre un tejido conectivo laxo. Entonces acá, dependiendo, vamos a ver 2 lugares específicos donde vamos a encontrar adventicia y en el resto vamos a encontrar serosa. Adventicia porque van a ser como un medio de fijación del órgano, y la serosa que vamos a ver principalmente en la cavidad abdominal, que va a estar revestido por un mesotelio. Entonces, esquemáticamente o gráficamente, en este esquema vemos cómo está estructuralmente las 4 capas, que vamos a ver más adelante. Aquí está la mucosa, acá está la submucosa, acá está la capa muscular y acá está la serosa. De manera general, voy a dar la explicación de las 4 capas del tubo digestivo y vamos a entrar a ver las partes más precisas o más concisas por orden. Entonces, la capa mucosa va a estar formada por un epitelio, su lámina propia, la que se va a encontrar irrigada, y una capa de tejido conectivo elástico, que algunas veces vamos a encontrar, en la mayoría de la pared del tubo digestivo, la muscular de la mucosa o musculares mucosales. Esa es la mucosa. Cuando se les pregunta cómo está constituida la mucosa del tubo digestivo,
por tres cosas: el epitelio, la lámina propia y la muscular mucosa. Esas tres estructuras conforman lo que es la mucosa del tubo digestivo. En la submucosa, ¿qué es lo que vamos a ver? Va a estar formada principalmente por tejido conectivo fibroelástico, donde vamos a encontrar fibras colágenas, fibras fibrosas, valga la redundancia, que se va a entrelazar y entrecruzar entre ellas. También a este nivel vamos a encontrar abundantes vasos sanguíneos, linfáticos y fibras nerviosas, sobre todo fibras del sistema nervioso autónomo, que a este nivel se las va a denominar el plexo submucoso de Meissner. ¿Cuál es la función de esta capa? O sea, darle cierta movilidad adicional a lo que es la mucosa. En la capa muscular va a estar formado principalmente todo el tubo digestivo, va a estar constituido por tejido muscular liso, excepto en dos lugares, que es el esófago, que vamos a ver que hay otro tipo de tejido muscular en el tercio superior o en la mitad del tubo del esófago, y en el recto que vamos a ver que hay como partes de tejido músculo estelar. Entonces, entre estas dos capas de tejido muscular, que va a ser una capa circular interna y una capa longitudinal externa, salvo en el estómago, que vamos a ver que existen tres disposiciones de tejido muscular, tres capas. Entre estas vamos a encontrar, entre la capa circular interna y la longitudinal externa, vamos de igual manera a encontrar otro plexo del sistema nervioso autónomo. Y este es el plexo mientérico de Auerbach o Auerbach. Y esto lo vamos a ver solamente a partir de lo que es el estómago. La capa adventicia o serosa, adventicia se la va a denominar cuando solamente encontramos tejido conectivo. No hay un revestimiento epitelial. Serosa se va a denominar cuando este tejido conectivo está cubierto por un epitelio. Y este epitelio es el epitelio plano sí. Lo que en la cavidad abdominal o peritoneal va a llevar el nombre de peritoneo. ¿No es cierto? Eso ya lo deben estar viendo en anatomía de igual manera. Ese peritoneo va a revestir y va a dar cierta movilidad a los órganos en que se encuentran en la cavidad abdominal, dentro de la cavidad abdominal. Ciertos movimientos de deslizamiento. ¿Dónde vamos a encontrar adventicia? Como les decía, que es solamente tejido conectivo. En la parte del esófago y en una parte del recto, que va a ser como un medio de fijación hacia la parte. Ahí, en esos dos lugares, vamos a encontrar adventicia. Y en algunos lugares, en los libros van a observar ustedes que hay como parches cuando no está cubierto por peritoneo en la cavidad abdominal, cuando las asas se encuentran muy juntas, asas intestinales sobre todo, podemos encontrar parches de solamente adventicia y no peritoneo, o una serosa verdad. Entonces, gráficamente lo que les decía, la mucosa está constituida por tres cosas: su epitelio, su lámina propia y la muscular mucosa. La submucosa, donde vamos a encontrar, que hemos dicho, vasos sanguíneos, linfáticos y fibras nerviosas. Aquí principalmente vamos a ver el plexo de Meissner. En la mucosa, en la muscular, en la capa muscular, vamos a observar las disposiciones de las dos capas, ¿no? La circular interna y la longitudinal externa. Y
acá, si encontramos este epitelio con un tejido conectivo, es una celulosa. Si solamente encontramos este tejido conectivo sin el epitelio, es una dentición. Y eso lo podemos observar en las ramillas histológicas a la microscopía. Entonces vamos a entrar a ver lo que es el esófago. A grosso modo, porque todo lo que hemos descrito anteriormente es cómo está constituido el esófago, el tubo digestivo. Entonces viene del griego oiso, que significa cargar, y pagé, que significa comer. Es una estructura tubular que funciona como un medio de paso, de transporte del bolo alimenticio hacia lo que es el estómago. Tiene una longitud de 25 centímetros, que va desde la sexta cervical hasta la 11 o 12 vértebra torácica, es donde podemos encontrar al esófago. Este generalmente tiene una forma de S, una S itálica alargada. Que tiene algunas curvaturas por las estructuras que encontramos a su alrededor. Va a presentar a lo largo estrecheces, como ser una estrechez criboidea, un callado órbico y una estrechez diafragmática. Es por eso que le da la forma de una S. Ahora esto no lo vamos a ver porque ya lo han visto en la fase de cavidad bucal. Vamos a ver directamente lo que es la histología. Y en la histología, ¿qué es lo que le va a caracterizar al esófago del resto del tubo digestivo? ¿Qué es lo que nos va a ayudar a nosotros a identificar el esófago? ¿Cómo? La variedad de epitelio que posee. El epitelio, principalmente. El epitelio en el esófago es de qué tipo? Plano, estratificado, no queratinizado. ¿Por qué no es queratinizado? Es una manera que a nosotros, es una última capa que lo hemos visto en piel, o lo vamos a ver en piel más adelante, que nos diferencia, ¿no es cierto?, a este órgano que es la piel, que está constituido por un epitelio plano estratificado queratinizado de una mucosa. Esa es la diferencia, el estrato córneo. En las mucosas, como han visto, en boca, en la cavidad oral, encontramos este epitelio. Lo que lo diferencia es el último estrato que no lo tenemos, porque es una mucosa. Entonces, acá observamos, como es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, es amplio. ¿No es cierto? Por debajo vamos a encontrar lo que es nos observa bien acá, sí se ve la lámina propia, la muscular mucosae, la submucosa, donde vamos a encontrar glándulas cardiales o glándulas esofágicas, y la muscular y la adventicia y la serosa. Casi los 2/3 del esófago que no se encuentran dentro de la cavidad abdominal, sino dentro de la cavidad torácica, va a presentar adventicia. Ya entrando a lo que es a la cavidad abdominal, el último tercio es por debajo del diafragma, este va a presentar una serosa. Entonces, este mide 25 centímetros, va a estar, como ya habíamos dicho, formado por un epitelio plano estratificado, no queratinizado, con una lámina propia de tejido conectivo laxo, donde vamos a encontrar, a este nivel podemos encontrar tanto en el tercio superior o tercio inferior, lo que son las glándulas cardiales. Estas pueden ser proximales o pueden ser distales. Acá también vamos a observar no se observa bien lo que es la muscularis mucosae.
lo que va a constituir en sí lo que es todo la mucosa del esófago. En la submucosa vamos a ver que va a presentar pliegues que estos en el momento de la deglución, del paso del bolo alimenticio a través de esta estructura, de este órgano, se distienden, ¿no es cierto? Por eso presenta pliegues, como invaginaciones, que al pasar se distiende y forma una luz tubular. Va a presentar también fibras elásticas con vasos sanguíneos, lo que les había indicado, vasos sanguíneos, linfáticos, fibras nerviosas del sistema nervioso autónomo. Y también vamos a encontrar a este nivel lo que son las glándulas submucosas del esófago. En la capa muscular, lo que les había indicado, la mitad superior del esófago va a tener un tipo muscular diferente al resto del tubo digestivo. Este va a estar constituido por fibras musculares estriadas, por músculo estriado, y la mitad inferior va a estar constituida por músculo liso. ¿Qué quiere decir? Si nosotros dividimos al esófago en 3/3, el tercio medio, ¿qué tipo de músculo va a tener? ¿Perdón? Ambos. Ambos, ¿no es cierto? Ambos. Y nosotros podemos reconocer eso al microscopio, en qué nivel más o menos nos encontramos, o de dónde han sacado la muestra de ese órgano. Si vemos músculo estriado, es de la mitad superior, ¿no es cierto? Y de la mitad inferior vamos a encontrar lo que es músculo liso. La adventicia, lo que les indicaba, está formada por tejido conectivo y este va a estar en el tercio inferior. Cuando ingresa a la cavidad abdominal va a tener un epitelio plano, lo que va a constituir una serosa o un peritoneo, el peritoneo. Ahora acá vamos a tener dos esfínteres que están constituidos principalmente por la capa muscular. Es el esfínter esofágico superior, que va a evitar el paso del aire al cerrarse, y también va a evitar la devolución o el paso del bolo alimenticio a la cavidad oral, ¿no es cierto? Y el esfínter esofágico inferior, que va a impedir que una vez que haya pasado el bolo alimenticio al estómago vuelva a producirse la devolución del bolo alimenticio. ¿Dónde vemos esto que puede ocurrir? En los vómitos, ¿no es cierto? La devolución, que se abren ambos esfínteres cuando se produce este proceso o este mecanismo del vómito. Esto automáticamente, el flujo, que es el esfínter esofágico inferior, tiende a cerrarse para evitar que también, una vez que pasa el bolo alimenticio al estómago, que haya un reflujo gastroesofágico. ¿Qué va a pasar si el jugo gástrico pasa o ese esfínter esofágico inferior es débil, no se cierra adecuadamente? Hace que los jugos gástricos pasen al esófago, y al pasar al esófago es una lesión mecánica crónica que va a producir a nivel del epitelio del esófago. El cambio del epitelio maduro por otro epitelio maduro, ¿qué se llama? Y eso ya lo han visto. ¿Qué es la metaplasia? Ah, ¿no es cierto? ¿Qué había sido la metaplasia? Es el cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro. Y este cambio no es así por así. Tiene que haber un mecanismo de defensa, por lo que ese epitelio, un epitelio va a cambiar por otro epitelio. En este caso, cuando hay este
flujo gastroesofágico, el epitelio, que es plano estratificado, no queratinizado en el esófago, por tanta irritación que está produciendo el jugo gástrico, el ácido clorhídrico, todo eso, a nivel del tercio inferior, va a producir un cambio a un epitelio de tipo gástrico o de tipo intestinal. Esa es la metaplasia. Y eso a nosotros muy frecuentemente en los hospitales llega patología para ver si hay alguna lesión a nivel del tercio inferior. Nosotros, cuando estamos en primer año, no solamente nos abocamos, y eso lo han debido decir o lo dicen repetidamente los docentes, no nos vamos a la estructura, siempre tenemos que hacer la relación, ¿no es cierto?, con la enfermedad. Porque lógicamente acá nosotros vemos lo que es normal, pero tenemos que hacer la relación cuando se presenta una enfermedad. Y esto nos va a ayudar a nosotros, a ustedes les va a ayudar cuando lleguen a tercer año, a patología. Porque todo lo que estamos aprendiendo ahora, a ver microscópicamente lo que es tejido normal, en patología tenemos que reconocer el tejido con la enfermedad. Por eso les decía, y en la mayoría de los libros ya viene cada capítulo con referencia a lo que es al final, ¿no es cierto? ¿Qué enfermedades nosotros podemos ver en cierto lugar? Acá las inflamaciones, las esofagitis es con frecuencia poder observar. La irritación que pasa de los jugos gástricos hacia el esófago va a producir una inflamación a nivel del tercio inferior del epitelio del esófago. Y eso va a producir un cambio, lo que decía la metaplasia. Ahora esta metaplasia, como les decía hace un momento, puede producir cambios en el epitelio. Y cuando llegan esas muestras de esófago, biopsias de esófago, a un laboratorio de patología, a nosotros nos piden buscar eso principalmente, si hay algún tipo de metaplasia a ese nivel. Si hay metaplasia a ese nivel, a eso se denomina esófago de Barrett. Si sobre todo es una metaplasia de tipo intestinal. ¿Qué es lo que vamos a ver? En lugar de ver un epitelio plano, vamos a ver un epitelio de tipo intestinal. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es el que lo vamos a ver más adelante? Es un epitelio cilíndrico, simple, con presencia de secreción en su núcleo. Ese es el cambio, de un epitelio plano estratificado a un epitelio de tipo intestinal. Esa es la metaplasia. Y este es un paso para que se produzca el cáncer de esófago. Encontramos nosotros esa metaplasia, ese esófago de Barrett que decimos, y al paciente hay que hacerle tratamiento y ver que se haga exámenes periódicos, porque es un paso previo a lo que es el cáncer de esófago. Esquemáticamente vemos esto. Es un dibujo, es un esquema, lo que indicamos. Este es el epitelio, la luz generalmente del esófago, para poder reconocer, siempre va a ser en un corte transversal. Vamos a observar los pliegues. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos encontrar distendido todo esto? Lógicamente que cuando se pasan o que cuando se sacan este tipo de muestras, son muestras de autopsias, ¿no es cierto? Para ver todo la luz transversal del esófago es de muestras de autopsias. Y lógicamente el tubo digestivo, el esófago, está vacío. Es por eso que nosotros encontramos en un corte transversal, vamos a ver los pliegues, la presencia de los pliegues. Está plegada su luz. Acá está la mucosa, con su lámina propia la muscular mucosal, la submucosa, la muscular en sus dos capas y la
adventicia o celosa. A este nivel nosotros podemos decir que es una adventicia viendo el esquema. Si nosotros vemos acá ya una célula, ¿qué es? Es una célula que está recubriendo el tejido conectivo. Es un epitelio plano. ¿Qué definición es esta? Margen, ¿no es cierto? Entonces vemos nosotros esto. Generalmente el epitelio lo vamos a ver en una coloración roja, rosada oscura, donde vemos acá el epitelio, la luz plegada, el epitelio plano estratificado, lo caracterizado, su lámina propia. Aquí podemos ver algunos rasgos de fibras musculares que van a responder a lo que es la muscular mucosa. La capa muscular en sus dos disposiciones y la serosoma o adventicia. A mayor aumento. ¿Cómo vemos aparte de las estructuras? Si a nosotros nos presentaran este corte histológico, así como lo vemos, ¿qué podemos decir? Si es piel o es una mucosa. Ya les había indicado, mucosa va a estar ausente la capa córnea. Esa es la que a nosotros nos va a ayudar a diferenciar de lo que es el epitelio plano estratificado, que es de la piel, del órgano de la piel, o que es una mucosa. Además también en piel ya sabemos si es una piel delgada o es una piel gruesa. ¿No es cierto? Ahí también el estrato córneo nos va a ayudar a diferenciar. Acá vemos algunos ejemplos de las glándulas mucosas, de las glándulas que vamos a encontrar a nivel de la subserosa. Ahora vemos lo que va a ser el otro órgano que le siga al esófago, el estómago. Sabemos que es una dilatación que va a tener dos caras, una cara anterior, una cara posterior, dos bordes, un borde derecho, un borde izquierdo, dos curvaturas, una curvatura menor y una curvatura mayor, ¿no es cierto? Esto principalmente, una vez que pasa todo el bolo alimenticio, acá por la gran cantidad de hormonas que se secretan, enzimas que se producen, ¿qué va a ser la función principal? Producir que ese bolo alimenticio se transforme en una sustancia más densa. Es decir, que las macromoléculas de los alimentos se hagan en partículas más pequeñas, mínimas, en micromoléculas. Que éstas puedan pasar a lo que es la circulación para la nutrición de todo el organismo. ¿No es cierto? Y ahora acá vamos a ver cuáles son los límites del estómago. Va a tener un límite superior, que lo va a ser el cardias, que lo vamos a encontrar a nivel de la T12, una inferior, que va a ser el píloro, lo vamos a encontrar a nivel de la lumbar 1, va a tener una longitud aproximada de 25 centímetros, y este puede albergar aproximadamente 3 litros de alimento. Como habíamos indicado, tiene 4 partes el estómago. Una que es en el cardias, que va a estar por debajo del esfínter gastroesofágico. Otro es el fundus o fondo, que se va a encontrar a nivel del quinto espacio intercostal, el cuerpo y la porción pilórica. Gráficamente, si nosotros hacemos un dibujo para hacer la división del estómago, hacemos esto, ¿no es cierto? Acá va a estar la unión del esófago con el estómago, el esfínter esofágico inferior, por debajo se encuentra lo que es el cardias, que si lo ven ustedes es pequeño, es una porción pequeña. Le sigue el fundus o fondo esofágico, el cuerpo, que es más amplio, y el antro y el pilo.
Entonces, estas son las partes. ¿Por qué se hace esquemáticamente? O sea, vemos con un dibujo qué es lo que vamos a encontrar principalmente. ¿Qué tipo de glándulas vamos a ver en cada una de estas partes? Cada glándula va a tener diferentes tipos de células que van a producir diferentes tipos de sustancias, de enzimas para la digestión del volátil. Entonces, tenemos una curvatura menor, que generalmente es cóncava, y una curvatura mayor, que es convexa. Ahora, el estómago internamente también va a presentar pliegues gástricos, que son más marcados cuando se produce la contracción. ¿No es cierto? Y estos van a ser más gruesos y más amplios a nivel del atrio y del pilo. Cuando va a pasar, va a ayudar a pasar el quimo, en todo caso, la sustancia más densa del estómago hacia el intestino. Entonces, en el canal gástrico, ¿qué es el canal gástrico? Que es todo lo que internamente recubre a lo que es el estómago. Es durante la deglución, su función principal es del movimiento, del alimento. Y este va a ayudar, como les decía, a que se transporte a través del antro, del píloro y pueda pasar lo que es hacia el duodeno, hacia el intestino delgado. Este es un esquema de lo que indicábamos: el cardias, el fundus, el cuerpo, el antro y el píloro. Si vemos acá, los pliegues del antro y píloro son más gruesos, que es más para ayudar que pase lo que es todo el bolo alimenticio, sino toda la sustancia que ya se ha licuado, por decirlo así, es más densa esa sustancia para que pase a lo que es el intestino delgado. Si nosotros hacemos un estudio un estudio gástrico, esto es una endoscopía. Lo que acá en la endoscopía vemos estos pliegues, lo que se representa esquemáticamente. ¿No es cierto? La forma de los pliegues gástricos. Entonces, ¿cuál es la función principal del estómago? Es la de almacenar, mezclar, digerir los alimentos, que hay una ruptura mecánica. Lo que les decía, las macromoléculas, con la presencia del jugo gástrico, enzimas proteolíticas, hagan que se degraden a las partículas más pequeñas, a micromoléculas, y estas puedan pasar al sistema circulatorio para dar la nutrición a todo el organismo. La mucosa tiene pliegues o criptas a este nivel. Va a estar formado por un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades cortas y presencia de vocales. A este nivel, cuando ya encontramos un epitelio cilíndrico ciliado con presencia de microvellosidades, ¿qué se denomina? ¿Qué otro nombre recibe? ¿Cómo? Que tengan, o sea, el borde del cepillo son las microvelocidades, ¿no? Es un epitelio en chapa estriada, ¿no es cierto? También esa denominación se le da a ese tipo de epitelio, que va desde el estómago a lo que es el intestino principalmente, en chapa estriada se le da. Acá van a presentar células secretoras que van a formar lo que secretan una lámina que va a producir una mucina alcalina, que va a proteger al estómago de los ácidos y además va a producirse pepsina que va a lubricar al estómago. En el estómago, por el tipo de funcionamiento que tiene, por las glándulas que va a presentar, que son glándulas tubulares, ramificadas, la mayoría de la parte del estómago, van a presentar diferentes células a nivel de estas glándulas tubulares ramificadas. Y estas van a tener un recambio celular cada tercer día.
que se van renovando ese epitelio. Ya al corte, nosotros longitudinal, nosotros para reconocer cualquier órgano, ¿con qué objetivo debemos observar? Con el de menor aumento. Para el examen o para ustedes vayan a dar el examen final o están dando exámenes de finales de rote, pues les ponen, ¿no es cierto? Nosotros para ver y dar el diagnóstico no nos tenemos que ir con el último objetivo. Siempre con el de menor aumento. Ese es el que nos va a dar y nos va a ayudar a nosotros a diagnosticar qué órgano se trata. Ya para confirmar podemos seguir aumentando y buscando estructuras específicas. Pero el objetivo de menor aumento es el que nos va a dar el diagnóstico, nos va a decir o indicar qué órgano es el que estamos viendo. Entonces, este es el menor aumento, y acá lógicamente en el epitelio, la mucosa del estómago, esta va a ser más amplia, la mucosa del estómago. Entonces, vamos a encontrar acá. Vamos a encontrar acá lo que es el epitelio superficial, que es un epitelio cilíndrico, simple, ciliado, donde los núcleos se van a encontrar basales, son núcleos basales cerca de la lámina propia. Vamos a encontrar también glándulas gástricas, que una vez que el epitelio se impagina hacia la pared del estómago, forman glándulas tubulares o glándulas tubulares ramificadas o simples. Vamos a encontrar lo que es acá, la lámina propia, la muscularis mucosae, la submucosa, la muscular, que en este caso a nivel del estómago ya no son solamente dos capas, son tres capas. ¿Sí? Una capa muscular oblicua, una capa circular y una capa longitudinal. Y por la parte externa encontramos lo que es la celulosa. Fíjense bien acá el reborde que cubre al tejido conectivo. Se ve claramente que es un epitelio plano simple, ¿no es cierto? Es un mesotelio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el estómago, en el epitelio del estómago? Vamos a encontrar diferentes glándulas. Glándulas cardiales, glándulas corpofúngicas, con diferentes tipos de células. En las glándulas cardiales se van a localizar principalmente a nivel del cardias. Estas glándulas van a ser de tipo mucoso y algunas van a presentar algunas células endócrinas. En las glándulas corpofúngicas se van a localizar principalmente dos, el nombre lo dice, a nivel del hombro y del cuerpo, corpofúngicas, ¿no es cierto? Algunas van a desembocar a nivel de las criptas o foviolas, y estas glándulas van a presentar diferentes tipos de células. Vamos a ver células mucosas que van a ser de forma cilíndrica, son bajas y van a producir principalmente una mucina alcalina. Las células parietales son células más redondas, con canalículos intracelulares. Su función principal de las células parietales, ¿cuál es? Es la de producir, ¿qué cosa? Ácido clorhídrico y factor intrínseco, ¿no es cierto? El factor intrínseco, ¿para qué es importante? Aquí lo leyendo y esta semana estamos viendo, ¿no es cierto? La práctica. ¿No estamos viendo todavía la práctica de tubo digestivo esta semana? ¿Sí? No. Bueno, entonces, ¿para qué es importante la producción de factor intrínseco? Para la absorción de la vitamina B2. Si no hay si no se produce esto, ¿qué se va a producir? Beriberi. Beriberi. ¿Qué? Beriberi. Síndrome de Beriberi. Se va a producir un tipo de anemia.
Sí. ¿Qué anemia es? Anemia pérticis. Sí. ¿Qué otro tipo de células más vamos a encontrar? Más adelante vamos a ver los dibujos, pues los cortes histológicos. Células principales o sinónimas. ¿Cuál es la diferencia para reconocer una célula parietal de una célula principal? La característica y la tinción del citoplasma de estas. En las células parietales son células más redondas, de núcleos centrales, y el eosinófilo más rosa, más eosinófilo, el citoplasma más rosado, es más eosinófilo, con la tinción universal. Y en las células principales son células más pequeñas, con un citoplasma más basófilo, más oscuro. ¿Por qué? Por la presencia de la mayor cantidad de retículo endoplasmático rugoso que vamos a encontrar a este tipo de nivel, de estas células principales osinógenas. Acá se va a secretar el pepsinógeno, que es el precursor de la pepsina, ¿no es cierto? También vamos a encontrar células endócrinas. Estas van a presentar células que se van a presentar en su superficie superior, van a presentar microvellosidades, que solamente vamos a poder observar este tipo de células no con tinción universal, sino con otro tipo de técnica, que ahora ya se está produciendo en el laboratorio. Y en algunos libros ya viene este tipo de fotografías con tinción de inmunohistoquímica. Las células endócrinas las vamos a ver con ciertos anticuerpos de inmunohistoquímica. A la tinción universal no las podemos reconocer. Entonces vemos este tipo de células que vamos a encontrar. Seguimos bajando y encontramos a las glándulas pilóricas. Estas se van a encontrar principalmente a nivel del píloro, son de tipo mucoso, y acá vamos a encontrar las células que van a producir gastrina principalmente. Más adelante hay una diapositiva donde vamos a ver los diferentes tipos de células y qué producen. Entonces acá, este es un corte histológico donde vamos a observar. No sé si se puede observar bien desde acá, pero yo creo que sí. Donde dice O son las células oxígenas. Fíjense bien cómo es un citoplasma de estas células. Son células más redondas, con el núcleo central, y el citoplasma es más rosado. Nosotros en el microscopio, cuando vayamos a las prácticas, las vamos a poder reconocer. Y las células principales, que son células más pequeñas, el citoplasma es más azulado, más basófilo, y es una forma de reconocer estas dos. Ahora, la lámina propia de la mucosa del estómago va a estar reducida. ¿Cómo está bien? Voy a pasarla. En un momentito estoy pasando preguntas. Voy a ir un rato más tarde. El estómago va a estar reducida, ¿por qué? Por la presencia de las glándulas, ¿no es cierto? Va a estar formada por tejido conectivo reticular laxo y va a tener muchos tipos de celulares. Esta se va a encontrar, como en cualquier lámina propia, vascularizada. Vamos a encontrar linfáticos y filetes nerviosos. Entre la muscular de la mucosa y la submucosa, que va a tener una capa. Acá hay una característica principal a nivel de la muscular, la muscular mucosa, la muscular, ya se me trabó, la muscular es mucosae del estómago, tiene una característica también, al igual que la capa muscular del estómago, va a presentar filetes musculares en diferente posición, como si estuvieran como tres capas de la capa muscular que vemos. En la submucosa generalmente no hay mucho que describir acá, es la misma que hemos descrito anteriormente. En la capa muscular, lo que vemos indicado acá, va a tener tres disposiciones de las fibras musculares. No una
la capa oblicua interna va a estar seguida de una capa circular engrosada principalmente a nivel del píloro, formando lo que es el esfínter pilórico, y que es la que va a controlar el vaciamiento del esófago, y una capa longitudinal externa de músculo liso. Si a ustedes les preguntan principalmente el esfínter esofágico o el esfínter pilórico, ¿por qué capa o qué tipo de músculo vamos a encontrar aquí? Lógicamente el músculo liso, pero principalmente la capa media circular, ¿no es cierto?, de la muscular. Y la serosa, que acá vamos a ver que es un peritoneo por la presencia del epitelio plano cíclico. Ahora, viendo en los cortes histológicos, cuando decimos que es un epitelio cilíndrico simple, es este. Encontramos moco en el citoplasma, en la parte superior. Los núcleos los encontramos cerca de lo que es la membrana basal, por eso son núcleos basales, también se denominan. Y estos generalmente son ovoides o ovales. Vemos acá, a menor aumento, lo que es el epitelio gástrico o epitelio foveolar, que se impagina formando las glándulas. Y a nivel del fondo de las glándulas es lo que encontramos las criptas o foveolas gástricas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros a veces buscamos cuando mandan biopsias gástricas? Nos llegan así estructuras diminutas, pequeñas, de 0,2 centímetros de diámetro mayor, que al corte la vemos así. Nosotros buscamos acá una bacteria a nivel del estómago. El Helicobacter pylori. Y buscamos lógicamente si hay algún tipo de inflamación. ¿Por qué buscamos el Helicobacter pylori? Porque si se presenta, que esa bacteria a veces es muy común de observar en los alimentos contaminados, ¿no es cierto? Alimentos frescos. Esto, por muchas repeticiones, de inflamaciones repetidas que pueda presentar, puede también ser un precursor de lo que es el cáncer gástrico. ¿Sí? Entonces, a nivel de las foveolas, nosotros buscamos esa bacteria, que es el Helicobacter pylori, a este nivel. Este es el epitelio cilíndrico simple, lo vemos así por la presencia de moco en su citoplasma, que van a ir, lo que les indicaba, se impaginan y constituyen lo que son las glándulas gástricas o criptas o foveolas. A mayor aumento, vemos ese epitelio, que es muy diferente al epitelio del esófago, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos lo que les indica, esa metaplasia gástrica, metaplasia intestinal, este es el epitelio que reemplaza al epitelio del esófago, ¿no es cierto? Por un cierre inadecuado del esfínter gastroesofágico o por el reflujo o por el mecanismo del vómito, puede producir este tipo de epitelio a nivel del esófago. A mayor aumento, lo que les indicaba, estas son las células parietales y podemos ver acá, ¿no es cierto? Son células más redondas, el citoplasma es más amplio y es más rosado. Y acá vemos las células principales, osmóticas. El tinte oscuro que le da a esta es por la mayor cantidad de retículo endoplásmico rugoso que encontramos, a diferencia de las células parietales. Seguimos observando acá. Fíjense, las células parietales o oxígenas, que a manera de huevo estrellado lo vemos. Ahora, habíamos indicado que vamos a ver, o que se ven a nivel del estómago, diferentes glándulas, dependiendo de la localización. Vamos a observar a las glándulas púndicas, que se van a encontrar principalmente a nivel del fondo y del cuerpo.
¿no es cierto? Son glándulas tubulares simples, ramificadas. Y va a tener un istmo, un cuello y una base. Y a nivel de su trayecto de revestimiento vamos a encontrar diferentes tipos de células. Acá, ¿qué es lo que qué van a producir estas? La secreción del jugo gástrico. El jugo gástrico, ¿cómo va a estar constituido? Se forman generalmente 2 litros al día. Acá el jugo gástrico vamos a encontrar ácido clorhídrico con un pH bajo. Vamos a encontrar acá se va a producir la hidrólisis de sustratos. Va a haber la activación del pepsinógeno en pepsina. Y va a también tener una acción bacteriostática. También vamos a encontrar lo que es la pepsina una vez que se produce la transformación o la degradación del pepsinógeno en esta, que va a producir la pepsina, la hidrólisis de proteínas para formar péptidos principalmente. El moco, ¿cómo es del jugo gástrico? Es un pH, tiene un pH neutral, va a formar una especie de barrera fisiológica gástrica. ¿Por qué creen que se va a formar este moco y va a servir como protección? Por el ácido clorhídrico que se produce, ¿no es cierto? Imagínense si no hubiera esta barrera de protección. Se estaría lesionando el epitelio gástrico, ¿no es cierto? Entonces, hay ese mecanismo, esa barrera física. Y acá también se va a producir, o vamos a encontrar lo que es el factor intrínseco para que se absorba principalmente la vitamina B2. Lo que les indica, en estas glándulas fúngicas vamos a encontrar diferentes tipos de células. Vamos a encontrar células a nivel de la mucosa del cuello, que tiene su mismo nombre, células principales, células parietales oxíticas, células enteroendógenas o células APUT y células diferenciales. Las células mucosas del cuello se van a localizar en el cuello. Hay algunas células parietales que se encuentran entre ellas. Estas son más cortas, van a producir menos moco con respecto a las células mucosas superficiales y van a secretar estas mocos saludables por estimulación vagal. Vemos a qué nivel encontramos las células del cuello. Las células principales se van a localizar en la parte más basal de la glándula, tienen una apariencia más basófila, lo que les indica por la gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso, y va a ser ligeramente eosinófila o rosada en la parte superior, o apical, porque vamos a encontrar gránulos de secreción, gránulos de decimógeno a ese nivel. Y estas principalmente van a secretar pepsinógeno y lipasa. Las células parietales, estas se van a localizar en el cuello y en la parte más basal de la glándula. Tiene microvelocidades que se van a proyectar hacia los canalículos, como vemos esquemáticamente acá. Estas son las células parietales. Van a secretar estas principalmente ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y van a expresar también receptores a gastrina, histamina y acetilcolina. Las glándulas o las células APUT, ¿por qué se denominarán células APUT? Que vamos a encontrar diferentes, así como que necesitamos una técnica especial para ver estas. ¿Alguien tiene idea? Son células enterocromáticas, ¿no es cierto? Por el tipo de secreción y de formación de hormonas, por eso se les da esta denominación. Se van a presentar en su citoplasma gránulos de secreción que se pueden observar con la técnica de inmunohistoquímica. Son argentoafines. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez con tinción de histoquímica podamos observar. ¿Qué tinciones son argentoafines? Recordando un poquito el primer rote, ¿cuáles son argentoafines?
salvar una que otra. Pero necesitamos el método de inmunohistoquímica, que es diferente a la técnica de histoquímica, para poder observar esto. Estas células van a secretar péptidos y polipéptidos, hormonales y sustancias regulares. Estas secretan principalmente hormonas. Por lo menos en el estómago vamos a tener una variedad de más de 17 tipos de células de este origen que van a secretar hormonas. Las glándulas cardiales. Estas son glándulas tubulares ramificadas similares a las glándulas ya descritas anteriormente. Van a estar constituidas principalmente por células secretoras de moco, con algunas células enteroendógenas. Su secreción va a contribuir al jugo gástrico y va a producir, esta secreción va a proteger a la mucosa esofágica contra el reflujo gástrico. Las glándulas pilóricas. Estas, de igual manera, se localizan en el atrio pilórico. Son glándulas tubulares ramificadas y van a estar constituidas principalmente por células secretoras de moco, células endócrinas y algunas células marinas. Tienen estas una luz más amplia, como vemos acá, y van a producir, su secreción es más viscosa. Lógicamente que en los cortes histológicos nosotros no nos vamos a ir a ver qué glándula es, no, principalmente a reconocer lo que es el epitelio foveolar principalmente, ¿no es cierto? Pero sí nosotros tenemos que saber qué tipo de células hay ahí, qué es lo que se produce, ¿no es cierto? Porque esto nos va a ayudar a ver lo que es la fisiología de ese lugar. En la muscular externa o en la muscular propiamente dicha del estómago, vamos a encontrar las tres capas ya descritas y lo que es la serosa. Pasamos a ver el siguiente orden, que es el intestino. Ahora, en el intestino delgado, lo que vamos a observar acá es donde se produce ¿qué? La mayor absorción de ¿qué? De nutrientes, ¿no es cierto? Y lo que no nos sirve al organismo pasa a lo que es el intestino grueso. Entonces acá se va a producir la digestión de los alimentos con la presencia de enzimas pancreáticas, bilis, enzimas que van a transformar en monosacáridos y aminoácidos para la mejor absorción de estos y que pasen a la circulación. Además de absorberse los nutrientes, lógicamente que van a absorber agua, electrolitos, y todo lo que se va a secretar para que se forme en micromoléculas o en aminoácidos para que pasen a la circulación, gracias a las glándulas anexas, ¿no es cierto? Hígado, páncreas, que posteriormente lo van a ver en el siguiente video. Ahora, la superficie del intestino delgado, nosotros sabemos que tiene aproximadamente ¿cuánto? Por anatomía. ¿Qué? 12. ¿Cómo? De entre 6 a 10, depende de la literatura, metros de longitud. No es centímetros, metros. Creo que todavía no han pasado esta parte de la anatomía. Recién van a entrar biológicamente. En biología, por lo menos en el colegio hemos visto esto, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si en el intestino delgado va a tener ciertas particularidades y que eso sí, al microscopio óptico podemos decir qué parte del intestino delgado estamos viendo, ¿no es cierto? Acá vamos a ver que está constituido el intestino delgado por el duodeno, el yeyuno y el hígado. ¿No es cierto? Que vamos a dar las características puntuales más adelante. Si es el órgano donde
donde se va a producir la absorción de todos los nutrientes, tiene que tener ciertas características. Y estas principalmente las vamos a ver en el epitelio. Lógicamente, una es la longitud y la disposición de asas dispuestas en la cavidad abdominal. Vamos a encontrar las plicas o pliegues circulares, que es una de las estructuras que nos permite también la mayor absorción de los nutrientes en el organismo. Estos pliegues circulares van a estar constituidos por lo que son las válvulas de Kernig, ¿no es cierto? Que son, que vamos a ver a este nivel. Fíjense, esta es una plica circular y esta es otra, o pliegue circular. Entre pliegue y pliegue circular vamos a encontrar otra estructura que nos va a ayudar a la absorción de estos nutrientes, que son, ¿qué es? Las vellosidades. Y a las vellosidades las tenemos como a manera de dedos, digitiformes. ¿No es cierto? Que van a salir hacia la luz del intestino, a manera de dedos. Que estas van a estar, estos pliegues, estas pliegues circulares van a estar ausentes, una característica ausentes en el duodeno inicial y en la parte distal del líquido. Estos pliegues circulares van a aumentar la superficie de absorción en un porcentaje de 3 por centímetro que nosotros tengamos de intestino. Les decía, una de las otras estructuras que nos va a ayudar a nosotros la absorción son las vellosidades. Estas son las vellosidades a manera de dedos, que son prolongaciones de la submucosa hacia la luz intestinal. En las vellosidades vamos a encontrar otro tipo de estructuras, que son las microvellosidades, que encontramos principalmente en la superficie superior o en la superficie abdominal. Con esa llamamos 4 estructuras que nos están ayudando para la absorción de todos los nutrientes. Y por último tenemos lo que es las criptas del Lieberkühn. Estas que se han mencionado nos ayudan a aumentar la superficie de absorción de las nutrientes. Entonces, si en el examen se les colocara ¿por qué estructuras están constituidas la superficie o qué estructuras aumentan la superficie intestinal? Entonces nosotros vamos a reconocer cuáles son esas estructuras. Entonces, en la mucosa vamos a ver que tiene velocidades, glándulas intestinales, el epitelio. De igual manera, acá, si en el estómago el epitelio era un epitelio cilíndrico simétrico, encontramos enterocitos en relación a las células caliciformes, en una relación de 5 a 8 por una célula caliciforme. Tanto ya en el intestino delgado como en el intestino grueso, que vamos a ver más, la relación es de un enterocito con una célula caliciforme. La relación es de 1 a 1, sobre todo en el intestino grueso. Vemos esquemáticamente. De igual manera, aquí vamos a encontrar la mucosa glándulas con diferentes tipos de células en su trayecto. La diferencia del estómago, estas son glándulas tubulares ya simples, no son ramificadas. Lo que les indicaba acá, la otra estructura de absorción son las vellosidades, que a manera de dedos tiene la forma digitiforme. Entonces acá vamos a ver que es un epitelio cilíndrico simple de núcleos basales que claramente nosotros las podemos observar acá, esos núcleos cerca de la membrana básica. ¿No es cierto? Y estas vellosidades van a estar
principalmente formadas por lámina propia de la pared intestinal. Vamos a encontrar acá, ¿qué vamos a encontrar? Capilares fenestrados, vamos a encontrar fibroblastos, vamos a encontrar linfocitos, podemos encontrar también los vasos linfáticos, que a este nivel que se les denomina. ¿Cómo? Lacteales o otro nombre también. Pilíferos. Y también vamos a encontrar ramas de músculo liso. Estas son las vellosidades. En la lámina propia del intestino delgado, ¿qué es lo que vamos a observar? La característica, ¿no es cierto? Vamos a encontrar folículos linfoides. ¿Y los folículos linfoides qué son? Agregados de linfocitos. ¿Dónde principalmente vamos a observar estos folículos linfoides? En mayor cantidad, que va a ser una manera de ayuda para saber en qué parte de la laminia histológica estamos viendo. A nivel del ilio. Vamos a ver mayor cantidad de folículos linfoides. Si nosotros vemos eso en la laminia histológica, tenemos la seguridad que estamos viendo ilio. Vamos a ver la capa muscular con sus características ya que hemos visto en general. Y acá vemos el epitelio intestinal. Como había indicado, vamos a ver enterocitos, células caliciformes, células de Panet, células heterotrópinas, células M, intermedias y células madre. Las células madre, ¿por qué se las denomina así? Porque pueden dar origen a cualquiera de las células nombradas anteriormente. Entonces, rápidamente vamos a ver esto. ¿Qué son los enterocitos? Son células cilíndricas, de núcleos basales, con presencia de microvellosidades, lo que va a dar la característica de un epitelio en chapa estriada. Va a tener un glucocálix que va a dar una protección a este epitelio y van a producir también enzimas digestivas. Acá estos enterocitos van a producir la absorción de aminoácidos, kilomicrones, azúcares. Entre estos azúcares, la maltosa, lactosa, la sucrosa. ¿Qué es esto? ¿Cómo nosotros diferenciamos lo que les decimos? ¿Qué es esto? Como una especie de globito de citoplasma claro. ¿Qué es? Y esto también lo hemos visto en el tema de epitelio. Incluso láminas de intestino se les muestra. ¿Qué será? Es una célula caliciforme. ¿Y qué es la célula caliciforme? ¿Pero qué es? Es una glándula unicelular. ¿No es cierto? Entonces nosotros, a nivel del intestino delgado, va a haber una relación, es decir, de 5 a 8, dependiendo del libro que estuviéramos teniendo como referencia bibliográfica para leer, dice, ¿no? De 5 a 10 incluso, enterocitos por una célula caliciforme. Esta relación. Vemos estos espacios. Enterocitos, la célula caliciforme. Enterocitos, las células caliciformes. Esa es la relación que dice. Ahora las células caliciformes van a secretar poco. Va a haber esta cantidad, vamos a ver mayor cantidad de células caliciformes a nivel del duodeno y del timo. Vamos a encontrar en su citoplasma gránulos que van a producir mucina o mucinol. Va a tener una basofilia basal, va a ser más de coloración más intensa en la base de estas células y van a presentar pequeñas microvellosidades. Con medición de Dalia nosotros vamos a poder observar principalmente acá las células caliciformes diferenciadas de lo que son los enterocitos. ¿No es cierto? Acá vemos una menor cantidad de células caliciformes. Las células de Panet, estas se van a localizar
principalmente a nivel de la base de las glándulas, tienen un